que vamos a ver esta mañana. Les saludo y esta es tercera vez que estoy acá en esta posición. El pastor ya me invitó para la cuarta vez el próximo año, así que me van a tener que aguantar. Los temas de creación son muy importantes porque estamos viviendo en un mundo donde Dios no está justamente en primera línea. Dios no es justamente prioridad. Yo especialmente vengo de un país que es muy secular. Australia es el país más secular del mundo, donde se desprecia a Dios, donde no se quiere escuchar de Dios, donde si uno habla la palabra de Dios o algo relacionado con Jesús, es una ofensa al que está escuchando. Por eso que es triste ver cómo el mundo avanza hacia allá. Tal vez todavía aquí no se llegue a eso, porque todavía hay mucha tradición católica. Sin embargo, para allá va el mundo, para allá va todo esto. Y la desgracia va a ser que algún día este mundo va a ser un mundo post-cristiano, donde ya no va a haber esa necesidad de Dios. Espero que en ese momento haya venido el Señor ya y podamos estar con Él viviendo por la eternidad. Bien, vamos a hablar hoy día lo que se llama el diseño divino en la Biblia. Y vamos a ver dos textos bíblicos. Salmos 138:2. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, el Señor engrandeció su palabra sobre todas las cosas. E Isaías 48:3 dice, lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Es decir, que la palabra profética, la palabra que el Señor anticipa, toda se cumple. Dos cosas entonces, el Señor bendijo su palabra en forma especial y su profecía siempre se cumple. La Biblia ciertamente da evidencia de que tiene un autor divino y ese autor divino le ha dado a la Biblia una increíble unidad que no importa que haya sido escrita por 19 personas, personas de 19 caminos diferentes en la vida, por 1600 años, hayan sido una cantidad enorme de autores, no importa, tiene una unidad. Y esta se ha preservado durante todos los tiempos. Ha sido atacada, ha sido destruida. Permítanme decirles, recordarles, que Satanás, el plan maestro de Satanás, era destruir la Biblia sin quemarla, ¿a través de qué? De la teoría de la evolución. Ese era su plan. La teoría de la evolución se haría cargo de destruir la Biblia, pero sin destruirla completamente, sino que la quemaba solamente, la dejaba sin efecto. Sin embargo, no ha pasado así, se ha preservado. Tiene una exactitud científica que es fantástica. La Biblia tiene exactitud científica. Vamos a verlo más adelante en algunos ejemplos que les voy a dar. Tiene una exactitud profética. Tenemos profecías de Tiro y Sidón. Tenemos la profecía de Babilonia, Petra, Edom, Nínive, Babilonia, Jerusalén e Israel y muchas más. Todas se han cumplido 100%. La Biblia también ha tenido una tremenda influencia en la civilización moderna, especialmente la civilización judeo-cristiana. No es por nada que los países que han sido fieles a la Escritura, y me refiero fieles a la Escritura, han sido prósperos, han sido países que han avanzado en mucho, en su cultura, en su economía y han podido ser países de primer mundo. No es casualidad. Y también, por último, quiero destacar la fantástica exactitud de 322 predicciones que tiene la Escritura en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, como ellas simplemente confluyen todas y se cumplen en la persona del Señor Jesús. Que haya 322 predicciones y se cumplan en una persona, es un milagro, es absolutamente fantástico. Es una cosa que no se da en ninguna parte. En Jesús se cumplió 100%. Hay un profesor de teología, el doctor Clark Pinnock, y él habla sobre la Biblia y nos cuenta de que la exactitud histórica de la Biblia es fantástica. Y nos recuerda el caso de los hititas. Dice, en los 1800 el imperio hitita era descrito solamente por la Biblia y no había ninguna otra referencia. Sin embargo, ese mismo siglo se encontraron documentos, y antes de eso, y a muchas personas decían que la Biblia estaba equivocada, que no era exacta, que tenía historias que eran simplemente de su imaginación. ¿Qué es lo que pasó? En 1800 se descubrieron documentos
históricos en Turquía y en Egipto, los cuales confirmaban a los hititas como una referencia. Pero después, en 1906, se encontraron las ruinas del imperio hitita. Y ahí tenemos las ruinas en una ciudad que se llamaba Hattusa, que era la capital de los hititas en Turquía. Y tenemos ahí la entrada de ese imperio. Existe una prueba estándar para ver confiabilidad biográfica, y la Biblia es la mejor, la que cumple con todo. Y les explico esta tabla si es que alcanzan a verla. Todos los libros antiguos como Platón, César, Aristóteles, Tácito, Heródoto, Tucídides, Livy y el Nuevo Testamento se miden por qué distancia hay entre la copia más antigua y el original. El original fue escrito en tal siglo, la copia más antigua que existe hoy día de ese libro es tal, y cuántas copias existen. Esta prueba se da justamente en la Biblia, que es la que cumple con las mejores condiciones. La copia más antigua desde el original que se tiene corresponde al año 200 después de Cristo, es decir, 100 años después de que se escribió. Y de ella hay 5.300 copias, es decir, cumple muy bien con esta condición de libro con una confiabilidad. Los otros libros, por ejemplo, Platón, del libro original pasaron 1200 años y la copia que se tiene es de 1200 años después del original y se tienen solamente 7 copias y así el resto. Pero la Biblia tiene mucho más confiabilidad. La creencia en Dios está fundada en evidencia formidable. Mis hermanos, créanme, que nosotros tenemos mucha evidencia para creer en Dios. No basta con la fe. La fe está de todas maneras muy bien, pero también el Señor nos da otras cosas. Y esa evidencia formidable es la que tratamos de destacar. Ellen White dice en su libro Camino a Cristo, página 105, Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Tenemos evidencia. Vamos a ver algunos episodios, algunas cosas, como por ejemplo, el libro de Moisés. Moisés recibió una educación fantástica. De hecho, el libro Los Hechos nos dice en 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue enseñado en las artes de la guerra, en la administración, en la medicina de ese tiempo. Fue enseñado en la administración, fue enseñado en todo, por supuesto en hechicerías también y en cosas paganas también. Pero él aprendió todo el rango de la sabiduría que tenían los egipcios, que era lo mejor de ese momento. Pero quiero destacar un aspecto de ello, que es la medicina. Cómo Moisés aprendió también el arte de la medicina en ese lugar y cómo se practicaba en Egipto. Sin embargo, Moisés no siguió el ejemplo médico de su tiempo, más bien fue guiado por la revelación de Dios. Y esto se descubrió en un documento llamado el Papiro Ebers, que está allí. Este Papiro Ebers estaba dentro de una de las tumbas mayores en Egipto. ¿Y qué es lo que nos decía el Papiro Ebers? Nos estaba hablando de justamente cuáles eran las prácticas de la medicina en Egipto. No sé si alcanzan a leer, pero... bueno, este libro es un libro médico, el cual es interesante ver cómo se va escribiendo en la misma época en que Moisés estaba escribiendo los 5 primeros libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Números, Deuteronomio, y este mismo más o menos 1500 años antes de Cristo. Y al escribirlo, pudo haber sido perfectamente influenciado por esa información del Papiro Ebers. Sin embargo, no fue así. Y este libro, Papiro Ebers, por ejemplo, da una descripción de cómo deben curarse algunas cosas. Y la cura para una espina incrustada en nuestro cuerpo era aplicar sangre de gusano y estiércol de burro. Otras medicinas más, otras recomendaciones, cientos de remedios que aconsejaba en este libro médico, incluyen la sangre de lagartija, los dientes de cerdo, la carne podrida, la grasa hedionda, la humedad de las orejas del cerdo, las pezuñas de burro, el excremento de animales, incluyendo perros, gatos y moscas. Esas eran las formas que sanaban.
Ahora, ¿se imaginan ustedes si Moisés hubiese puesto algunos de sus tratamientos que estaban tan avanzados en ese tiempo, cómo los trataríamos hoy? ¿Cómo los veríamos hoy? ¿Se pueden imaginar cómo se reirían los críticos de la escritura si tuvieran de esas mismas cosas? Se hubiera infectado con esas mismas cosas, pero él no lo hizo, porque Moisés escribió lo que Dios le dijo. Cuando leemos la Biblia hoy, en el aspecto médico, nos encontramos que la Biblia parece que hubiese sido escrita ayer. Veamos algunos ejemplos. Números 5, 1 y 2. Jehová mandó a Moisés, habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todos los contaminados con muertos. ¿Cómo llamamos esto hoy día? Es la cuarentena. Es el principio de la cuarentena que fue enseñado hace 3.500 años atrás. En la Edad Media, la lepra y la muerte negra no fue detenida hasta que la Iglesia intervino e hizo separar a aquellos que estaban infectados con enfermedades transmisibles. Números 31, 22, 23. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Esto se llama hoy día esterilización. ¿Y qué es lo que es? Hace 3.500 años la Biblia lo enseñó. Y viene el caso justamente de hablar de que en 1840 Viena era el líder, el centro mundial líder del mundo. Y allí había un problema, que en el hospital moría una mujer cada 6, especialmente en la parte de maternidad. Una cada 6 moría. ¿Por qué? No sabían por qué. Cada mañana lo que pasaba allí era que llegaban los médicos y antes de ir a las salas de maternidad iban a hacer las autopsias de los que habían muerto en la noche anterior. Y después de la autopsia se lavaban de forma simple las manos nomás y ya iban a hacer sus inspecciones, sus exámenes pélvicos a las mujeres que estaban listas para el parto. Hasta que llegó un doctor joven que está allí, que se llama el doctor Ignaz Semmelweis. Y este doctor Semmelweis sugirió que los doctores tenían que lavarse bien las manos y sugirió de que ese era el problema. Pero por supuesto la experiencia de los antiguos dijo: ¿qué se cree? Llega recién y viene a sugerir que nos lavemos las manos. Bueno, finalmente la historia corta, lo hicieron. ¿Y qué es lo que pasó? La muerte que tenían, esa mortalidad tan grande que tenía, fue reducida de un 35% a un 1%. Tan simple como esterilizar, como lavarse. Otro texto. Levíticos 15, 2 al 4. Dice: asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda. Y si tocare inmundicia de hombre. En fin, prácticas de salud, de sanidad, que se listan todas en el Pentateuco. Heridas a la piel, descargas del cuerpo, precauciones, infecciones. Todo esto forma parte de un contexto de salud que Moisés escribió. Dos más para terminar. Levítico 14:8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá su pelo y se lavará con agua y será limpio. Reglas básicas de higiene. Otra interesante, Deuteronomios 13, 12 y 13. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Miren qué raro, una estaca, un palo. Y cuando fueres allá afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Qué es esto sino una letrina? Les enseñó a hacer un hoyo, botar allí lo que tenían que botar y taparlo, una letrina. Y Dios continúa dando indicaciones de este tipo para la sanidad de su pueblo. Moisés no se contaminó con la información del tiempo. Génesis también nos predice correctamente que los judíos y los árabes son descendientes del mismo hombre, debido al cromosoma Y. Y este cromosoma Y ciertamente que lo confirma. Ahí tenemos un grupo de judíos, un grupo de árabes. Isaac y Ismael, de hecho, fueron hijos de Abraham, Génesis 16, y relata la historia de Ismael.
Y el cromosoma Y de Abraham se repitió en ambos. Para aquellos que no han escuchado anteriormente este tema del cromosoma Y, se los digo muy, muy brevemente. Estos son nuestros 23 pares de cromosomas. El cromosoma 23 es el cromosoma del sexo. Cuando tiene el cromosoma Y es un hombre, un varón. Y los varones tenemos exclusivamente el cromosoma Y. Este cromosoma Y no se mezcla, no se recombina con nada, porque no hay reproducción entre hombres y hombres. Por lo tanto, el cromosoma Y es idéntico de hoy día, el mío, a mi padre, a mi abuelo, a mi bisabuelo, y así para arriba. El de ustedes varones es exactamente igual. Hacia arriba son exactamente el mismo cromosoma Y. Por lo tanto, lo que se descubrió es que todos los hombres tenemos el mismo cromosoma Y. ¿Por qué? Porque venimos de un solo padre, que es nuestro padre Noé y por supuesto Adán anteriormente. Ahora, el cromosoma Y, por lo tanto, de los árabes y los judíos, teníamos Abraham tuvo a Ismael y a Isaac, sus dos hijos varones, el mismo cromosoma Y, y después sus descendencias, todos tienen el mismo cromosoma Y. Y ese es exactamente lo que se descubrió. Lo descubrió el doctor Harry Hoster, que dice que el director del programa de genética de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, y dice, judíos y árabes son realmente hijos de Abraham y han mantenido sus raíces genéticas por 4.000 años. También las similitudes del cromosoma Y entre judíos y árabes en poblaciones diseminadas por el mundo ahora es demostración inequívoca que tienen un padre común. Y así las poblaciones de judíos como eskenazi, europeos, romanos, norafricanos, kurdos, iraquíes, iraníes, yemenitas, judíos etíopes, comparado con poblaciones árabes como los palestinos, libaneses, sirios, israelitas drusos y saudíes, son todos, y 16 tipos no semíticos, tienen el mismo cromosoma Y, el mismo origen del mismo padre. Y eso la Biblia lo decía, y así se cumple. Génesis 10, 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en las tierras después del diluvio. Son 70 familias que se esparcieron por todas partes. Justamente uno de los descubrimientos que se hizo hace un par de años atrás fue que los genes de los aborígenes australianos coinciden con los genes de los indios de la India. Estos genes están unidos de la siguiente forma. El doctor Mark Stonenking, que es un genetista del Instituto Planck para Antropología Evolucionista de Leipzig en Alemania, dice, al estudiar una cantidad de marcadores genéticos de todas partes del genoma, tenemos una muy buena y clara señal que hay contactos entre India y Australia, hace más o menos 4 a 5.000 años atrás. Analizaron las variaciones del ADN mitocondrial, cromosoma Y y el ADN autosómico, y las poblaciones de estos son 11% similares en su genoma, debido a que pasaron por allí, por la India, y llegaron finalmente a Australia. Es decir, la migración que se produjo en todo el mundo se puede probar perfectamente bien a través de estos marcadores, cromosoma Y, ADN mitocondrial y el ADN autosómico. Por lo tanto, quedó probado. Y les digo, cuando esto se descubrió, los australianos estaban felices, los aborígenes, porque ellos pensaban que ellos databan de 50.000 años atrás. Y se perdían en el mundo, pensaban que habían sido evolucionados de ese momento y no venían de nadie. Y ahí se dieron cuenta que sí venían de una población de los indios. Un estudio publicado por Nature en 2001 concluyó que con la posibilidad de que 50 individuos solamente pudieron fundar toda la población de Europa. Y esto es bien interesante verlo porque también tiene una relación genética. Hoy solamente 50 individuos pudieron poblar toda Europa. ¿Coincide eso con la genética y con la Biblia, por cierto? La evidencia es simplemente muy consistente con un diluvio universal, porque se necesita que la humanidad haya pasado por un cuello de botella reciente en su desarrollo. Y este es el cuello de botella que pasó. Teníamos antes del diluvio una gran cantidad de variación genética. Es decir, habían personas gigantes, personas más bajas, personas con la cabeza más larga, más chica, y de hecho eso existe en los fósiles, postdiluvianos, no prediluvianos. Y esos fósiles nos indican que había variación, había variedad.
Por ejemplo, podía perfectamente haber una persona de tez completamente negra, achinado, con ojos azules y pelo rubio. ¿Qué les parece eso? Eso es variación. Hoy día no hay, no está eso, porque se ha fijado más bien en otras partes, y eso no existe hoy día, la variación. Allí existía. Hubo un cuello de botella, el diluvio. ¿Cuántas personas sobrevivieron? 8. Y estas 8 personas, por lo tanto, entregaron una información genética que tenemos hoy día que es limitada. Y ese es el cuello de botella que se ve en la genética. Por lo tanto, Europa fue fundada solamente por 50 familias que se corresponden al cromosoma Y, RB1, R1b y R1a. Y ahí tenemos, no se ve muy bien, pero este es R1b y R1a. Eso es todo lo que forma. Y los libros de genética hablan siempre de que Europa prácticamente son todos iguales. O sea, uno al que vaya tiene la misma sangre, tiene el mismo cromosoma Y, tiene los mismos indicadores genéticos. ¿Por qué? Porque se fundaron sobre muy poca gente. Cuando uno va a África y las tribus son completamente diferentes unas a otras. Pero dejemos ahí el tema. Segunda ley de la termodinámica. Otro tema fascinante y bíblico también. ¿Quién dijera que este tema que es tan termodinámico, tan de ingeniero, es un tema bíblico también? Bueno, la entropía genética, que es el desorden, la entropía de un sistema en el tiempo, es lo que está pasando. Veamos algunos textos bíblicos. Hebreos 1:11 dice que el mundo se envejecerá como una vestidura. Salmo 102, 25, 27. Los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y ellos como una vestidura se envejecerán. Isaías 51, 6. Porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Siempre insiste esto, que se va a envejecer, que se va a gastar, que va a ir perdiendo información. Y justamente eso nos dice la segunda ley de la termodinámica. Disminución del orden del sistema o estructura, pérdida o distorsión de la información y energía no disponible para hacer más trabajo. Justamente es lo que habla. Y aquí tenemos la información bíblica. Es decir, la naturaleza nos está mostrando. Un vehículo se va descomponiendo, se va haciendo chatarra y finalmente desaparece, como se ve ese auto de ahí. O una casa que no tiene mantención, no tiene pintura, se va desarmando sola, finalmente se cae. Incluso el cemento se desarma por su composición química. Todo va perdiendo orden. Pero este orden es peor todavía. La degradación genética de las personas. Nuestro genoma también se va degenerando, va perdiendo capacidades, va perdiendo orden. Y es exactamente lo que pasa en las personas. La persona comienza a perder su orden genético, por lo tanto, por las mutaciones. Y las mutaciones comienzan a afectar cada vez que se reproduce una célula, mutación. Hay un sistema de reparación, por cierto, pero no siempre se logra reparar todo. Y se van heredando errores de padres a hijos, a nietos, a bisnietos. Y esos errores van acumulándose. Es lo que se llama la entropía genética. El doctor John Sanford, que es un genetista de la Universidad de Cornell, dice, la entropía genética es una poderosa evidencia de que la vida de la humanidad debe ser joven. El genoma se está degenerando y el genoma humano no puede tener cientos de miles de años, tiene que tener solamente algunos miles de años, menos millones de años. La entropía genética es probablemente el mecanismo que ha dado cuenta de mucha extinción, procesos de extinción de animales. Y la extinción también va a venir para el hombre por acumulación de mutaciones. Se usa un modelo numérico matemático, computacional, y calculó cuánta edad podría alcanzar la humanidad con los errores que se están creando y con los errores que se están acumulando. Y llegaron a la conclusión que la humanidad no puede pasar de 268 generaciones. 268 generaciones. Cada generación tiene 30 años. Es decir, 268 multiplicado por 30 años son más o menos 8.000 años. La humanidad no puede pasar de esa cantidad. Digamos 10.000 años, 20.000 años, pero son miles de años. Por lo tanto, la consistencia con estos 200 miles de años que venimos desde el simio, según la evolución, y los 6 millones de años que nos separamos desde aquellos inicios de la separación, imposible. No podríamos haber durado eso. Lo cual nos demuestra que nuestra Tierra es joven. Estamos viendo una Tierra joven.
Por lo tanto, no hay camino ascendente, siempre es camino descendente. No pasamos nunca de un mono peludo a un hombre pelado, jamás. Eso es siempre para abajo, siempre va hacia, la segunda ley dice hacia abajo. Bien, Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, varón y hembra los creó. Quiero decirles lo siguiente, hay una tendencia que es muy marcada hoy día. Recientemente, y hablo de un mes atrás, salió un estudio de una universidad mayor en Estados Unidos, en la cual consultaba a la gente si ellos cómo veían a los animales. Y el 60% de la gente que fue encuestada decía que los animales eran nuestros hermanos, que nosotros éramos animales también, que nosotros, los seres humanos, éramos otro animal con los mismos derechos, con los mismos deberes que los otros animales. Y permítame decirles que eso es un absoluto error. Nosotros no somos animales. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y los animales, por mucho que los queramos, por mucho que los respetemos y los cuidemos, son animales, son seres inferiores. Por lo tanto, cada uno en su posición. El ser humano es hecho a la imagen de Dios. No somos animales definitivamente, pero eso ha sido impuesto, instalado por la evolución. Porque, por supuesto, somos un animal evolucionado más. Y los derechos se dan y hasta la justicia se han llevado ahí por tratar mal los animales. Ahora, el diseño de nosotros como seres humanos tiene un carácter holístico, es completo. La naturaleza exquisita, que por las características que tenemos nosotros, demuestran una complejidad irreducible de lo que hablamos anoche. También, si algo puede decirse de los humanos es que estamos sobrediseñados. Tenemos demasiadas capacidades puestas. ¿Por qué? Porque el sobrediseño es evidencia de creación, no evidencia de evolución, porque la evolución solamente da lo necesario para sobrevivir, no ocupa en exceso de recursos, porque hay una selección natural. Las manos, por ejemplo, nuestras manos son únicas. Nuestras manos tienen todas las habilidades que no tienen los animales. Son muchísimo más hábiles que la de un mono, por citar algunos de los otros de algún animal. Son aparatos sofisticados de la naturaleza. Nuestras manos tienen la opción de tomar objetos suaves, delicados. Un gran sector del cerebro está dedicado a manejar el control de estas manos, el motor córtex, y para hacer tareas complejas, como tocar instrumentos musicales con una exquisitez fantástica, o hacer cirugía, o hacer arte, o hacer deporte. Las manos son las que nos permiten hacer eso. El lenguaje, pensemos que hay actualmente más o menos 5.000 lenguas en el mundo, cada una con su sonido y su gramática propia. Los humanos tienen una garganta profunda para poder dar sonidos y tonos y todo, y cantar. Y, sin embargo, los simios tienen una garganta muy corta, por lo tanto ellos pueden solamente dar sonidos de animal, por decirlo así. Cuando hablamos, hay 100 músculos de nuestra boca que están moviéndose, trabajando para decir nuestra expresión. Es para que vean la complejidad que tiene. Hay centros únicos del lenguaje en el cerebro, que tratan el pensamiento, el oído, el habla, la lectura y la escritura. Los humanos podemos también comunicar estas ideas complejas y emociones. Podemos cantar bellamente. Pero una cosa curiosa, les cuento que al hablar nuestro idioma, el idioma en español en este caso, nosotros hablamos continuamente, palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, tras palabra. ¿Se dieron cuenta que corté las palabras o no? No, las hablé todas juntas, pero su cerebro separó las palabras, hizo divisiones. Entonces pudo saber qué palabra era, qué palabra era, qué palabra era, pese a que es todo junto. ¿Me entienden? Lo que pasa es que cuando uno va a hablar un idioma extranjero, el cerebro no está preparado para hacer esa separación. Y ese es el problema cuando se habla un idioma extranjero, que a uno le hablan continuo y uno no puede separar, no puede cortar y entender lo que están hablando. Esa es la dificultad que existe. Se une todo como un gran sonido nada más. La belleza del ser humano es única. Ahí tenemos un lindo ejemplar femenino y ahí tenemos un animalito. Es evidente, ¿no es cierto?, la diferencia entre ambos. Y también la lista continúa, una piel delicada, única, que tenemos nosotros, una niñez única, un cerebro único,
un genoma único, matrimonio y nacimiento único y un ser espiritual único. Este es el último tema que voy a tratar, voy a ir terminando porque a las 2:15 tenemos que estar ya concluidos. Este sitio que están viendo allí es el sitio original de Betsaida, la ciudad de Betsaida. Y en ese lugar ocurrió un milagro. En el Evangelio de Marcos hay un relato muy interesante como Jesús sanó a un hombre ciego, pero lo sanó en 2 etapas. Marcos 8:22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Y Marcos 8:23 dice, entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Y Marcos 8:24 dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y él ve una cosa así más o menos, luces, formas, pero no entendía nada. Marcos entonces sigue diciendo, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Por qué tuvo que ponerle las manos de nuevo arriba para volverlo a sanar? Se había equivocado la primera vez, había hecho las cosas mal, no tuvo suficiente poder para hacerlo. ¿Por qué tuvo que hacerlo 2 veces? La pregunta surge porque la cura es en 2 etapas y no una curación instantánea. Algunas reflexiones al respecto. Bueno, en la creación Dios no necesitó de millones de años para crear. Él eligió hacerlo en 7 días. Y Él tomó sus tiempos y siempre tiene su razón para hacer las cosas. Y los tiempos que tomó en el caso de la creación fue para que al final quedara un día especial. ¿Y cuál día es ese? El sábado, porque tenía que crear el sábado. Si hubiera creado todo en 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, no hubiera habido un sábado. Y el sábado es el día para el hombre, que lo necesitamos nosotros. Por lo tanto, en este caso, Él eligió hacerlo de esta forma, porque Él siempre tiene sus razones. Jesús pudo haberlo sanado ciertamente en un solo paso, pero ¿por qué eligió hacerlo así? Veamos otros casos de sanamiento de ciegos. Juan 9:1-12. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió en tierra y hizo lodo en la saliva y le untó el lodo en sus ojos y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces fue y se lavó y regresó viendo en un solo paso. Mateo 9:27-31. 2 hombres, pasando Jesús por allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús sana también a Bartimeo. Marcos 10:46-52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Estos pasos que Jesús hizo en él fueron prácticamente en minutos, no meses ni años. Por lo tanto, no es una cura psicosomática, ni una ceguera histérica, ni nada parecido. Es algo especial. Marcos dice, Jesús al sanar en 2 pasos nos deja ver una prueba de la inspiración divina a través de detalles médicos que da Marcos. Marcos no pudo saber el significado de los pasos que estaba sanando. Veamos algunos aspectos clínicos de esto. La gente ciega está acostumbrada a sentir a un mundo por el tacto, por el oído, por el gusto y el olor, pero tiende a confundirse cuando obtiene la visión, la cual, siendo óptica, no tiene correlación con los otros sentidos. La gente que ha sido totalmente ciega de siempre, de nacimiento, o de muy niño, ha vivido en un mundo de tiempo solamente. Por lo tanto, no de tiempo y de espacio, ¿ya? Por lo tanto, la gente que le rodea existe solo cuando habla, cuando aparece y de repente desaparece de la nada. Lo que hizo Jesús en el primer paso fue sanar
el hardware, o sea, el material que tenía el ojo, el nervio óptico, su retina y todo lo que significa la parte mecánica, como quien dice, del ojo. Eso lo sanó. Por eso que él pudo ver esas cosas, esas manchas, esas cosas que no se entendía qué es lo que era, que le parecían que eran árboles que estaban caminando. Pero después hace la segunda etapa, que es la sanación de esto. Una vez que ya está listo y que llega la información del ojo, el nervio óptico, hasta la corteza visual que está aquí, que es la que registra de todas estas imágenes, ahora necesita esa corteza visual preguntarle a la memoria visual, ¿qué es esto? Porque arriba de la corteza visual está la memoria visual. Y la memoria visual es la que tiene registradas todas las caras, todas las personas, los árboles, las calles, las imágenes, los edificios. Eso es lo que justamente aprendemos desde niño. Y eso no lo tenía este hombre. Este hombre estaba ciego del conocimiento de lo que estaba viendo. ¿Y qué es lo que hace Jesús en la segunda etapa? Le da justamente ese conocimiento, esa información en la memoria visual. Por lo tanto, ahora su corteza visual puede comparar imágenes y puede ver bien. Este relato, más allá, no es para nada una descripción poética. Esto es una descripción médica, una descripción perfectamente técnica, la cual nos está dando la clínica de que lo que pasó en las dos etapas. Esto se llama la agnosia a propósito. Esta enfermedad se llama la agnosia, el no conocer, que la memoria visual hable con la corteza visual. Por lo tanto, lo que hace con Marcos es darle un sello de autoridad a la autenticidad del relato bíblico. O sea, la Biblia queda confirmada. Y es algo un sello que solamente puede ser discernida hoy día por los lectores modernos, que pudieron entender esto. Eso es lo hermoso de esta evidencia que ocurrió en la Biblia. Ahí tienen, por ejemplo, 4 imágenes. ¿Qué es lo que les dice así su mente? Esto parece un perro, ¿no es cierto? Estos son 2 bailarines. Esto como que fueran 2 culebras, 2 serpientes. Y esto como la cara de un mono. Y no es eso. Son flores. ¿Se fijan? Pero su corteza visual le mandó arriba a la memoria visual una información y la memoria visual se equivocó, porque no es lo que pensaban. Proverbios 20:12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. En el Antiguo Testamento no hay milagro de sanación de la vista. Esto se le deja como una actividad especial al Mesías, a Jesús. Y es un milagro muy frecuente de Jesús. Isaías 35:5 nos dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar los quebrantados y dar vista a los ciegos. Juan 9:32-33, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos o a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Cuando la ciencia y la fe se toman de la mano, Dios hace una gran diferencia. Conclusión, la Biblia no es un texto científico, de ciencia, pero tiene muchas descripciones técnicas que sorprenden. La Biblia pareciera tener errores, pero no es así. Por ejemplo, Levíticos 11:5 nos dice que los conejos rumian. Muchas personas dicen, no, eso es un error, no rumian. Pero déjenme contarles que sí rumian, pero de una forma especial. Porque el conejo lo que hace, tiene una primera digestión, en la cual le pone bacterias a su bolo alimenticio y lo bota por el sistema digestivo. Y bota unas bolas suaves. Y esas bolas suaves después se las come. Cosa de que mete bacterias para que hagan la fermentación en la parte alta del sistema digestivo y la digestión se refuerza. Y ahí finalmente bota unas bolas duras. Y eso es un sistema exactamente de rumiar, aunque es diferente a los estómagos divididos de las vacas. Pero también rumia, o sea, la Biblia, ¿estaba equivocada? No, no estaba equivocada, estaba describiendo algo que hoy día se sabe. La Biblia confirma cada vez que la ciencia, se confirma cada vez que la ciencia hace nuevos descubrimientos y no lo opuesto. La Biblia es el libro de instrucciones para la existencia humana, pero esas verdades deben ser descubiertas. Debe estudiarse, debe investigarse, si no, hay ignorancia. Y por último, el autor de la Biblia es uno que no puede fallar. Nuestro Dios no falla, garantizado. El último pensamiento.
La verdadera evolución ocurre cuando el hombre se rinde y se humilla ante Dios. Y terminamos con un verso bíblico. Salmos 139, 14. Te alabaré porque formidables son y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Con esto vamos a terminar hoy día el culto en la mañana. Tengo instrucciones de hacer la oración final para que podamos continuar con la repartición de este libro. Nos ponemos de pie.